Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Prólogo. En una tarde soleada, Kyle finalmente recibió la tan esperada carta de aceptación a Hogwarts, la prestigiosa escuela mágica milenaria. En Hogwarts, Kyle llevó una vida plena. Además de asistir a clases, pasaba su tiempo libre cultivando verduras mágicas, cuidando flores encantadoras o aventurándose en las oscuras y olvidadas cámaras del castillo para brindar apoyo emocional a una pequeña criatura abandonada durante siglos. Capítulo 1. Un pequeño edificio de 3 pisos se alzaba cerca del pueblo de Ottery St. Catchpole. Dentro, Kyle Chopper, de 11 años, estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente el pergamino que tenía en las manos. Director. Albus Dumbledore, Orden de Merlín, primera clase, jefe de magos de Wisengamot, presidente de la Confederación Internacional de Magos, estimado señor Chopper. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjuntamos una lista de los libros y materiales necesarios. El curso comienza el 1 de septiembre. Esperamos recibir su respuesta por lechuza antes del 31 de julio. Tuyo sinceramente, Minerva McGonagall, subdirectora. Era una carta de aceptación de Hogwarts. Kyle había estado esperando este momento desde su transmigración, 11 años atrás. ¿Por qué estaba tan seguro? Era sencillo. Varias familias mágicas notables vivían cerca, lo que confirmaba sus sospechas sobre el mundo en el que había renacido. Entre ellos estaba la familia Lovegor, donde vivía el redactor jefe de El Quisquilloso. Con frecuencia discutía en contra de las normas del colegio. Luego estaban los Weasley. Una familia con una casa increíblemente extraña y muchos pelirrojos, lo que definió de inmediato la identidad de este mundo para Kyle. Además, el hecho de que viviera en esta zona confirmaba que Kyle, en esta vida, provenía de una familia de magos. Su padre, Jris, trabajaba en el Ministerio de Magia como subdirector del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, dirigiendo concretamente la División de Bestias. Con un talento familiar para comunicarse con criaturas mágicas, Jris era también un famoso magizoólogo y uno de los pocos alumnos de Newt Scamander. La madre de Kyle, Diana, también trabajaba en el ministerio, pero en el departamento de misterios. Él no sabía exactamente qué hacía allí. Todos sus intentos por averiguarlo habían fracasado. Sus padres eran excelentes guardando secretos, y jamás revelaban un solo detalle. En cuanto a la posición social de su familia, era, bueno, mediocre. No tenían antepasados famosos ni una historia prestigiosa, nada comparable a nombres como Dumbledore o Grindelwald. Pero aún así, Kyle estaba más que satisfecho. Al menos sus padres eran magos y tenía la certeza de asistir a Hogwarts. A menos, claro está, que resultara ser un skip. Pero esa preocupación quedó disipada cuando, a los 3 años, experimentó su primer episodio de magia accidental. Aún así, aunque Kyle sabía que este día llegaría, casi se muere del susto cuando el búho picoteó su ventana con la carta en el pico. Desde entonces, había guardado el pergamino como un tesoro, incluso durmiendo con él y releyéndolo obsesivamente. Cariño, llevas 3 días mirando esa carta. ¿Puedes soltarla? Te prometo que es de verdad. Dijo Jris, mirando a su hijo sonriente con un dejo de exasperación. No olvides que hoy nos reunimos con los Weasley para ir al Callejón Diagon. No los hagas esperar. Vale, papá, ya voy. Respondió Kyle, guardando rápidamente la carta de aceptación de Hogwarts, no sin antes echarle un último vistazo, antes de ponerse de pie de un salto. Golpeó con los nudillos una estaca cercana y gritó. Goot, me voy. Al oír sus palabras, un pequeño Boutrocle verde saltó y le dijo adiós con la mano. La familia Chopper no tenía muchas criaturas mágicas. Solo Groot y un Kneasle llamado Tom. A pesar de su puesto en el ministerio, Jris no tenía muchas criaturas mágicas. Incluso Groot y Tom se habían quedado solo porque se negaban a irse. No es que a Jris le disgustaran las criaturas mágicas, ni mucho menos. Simplemente creía que los magos y brujas no debían tenerlas como mascotas a menos que fueran auténticas. Esta convicción era firme, a pesar de que en el ministerio se le conocía como un hombre amable y afable. Newt Scamander compartía esta opinión y siempre defendió que las criaturas mágicas pertenecían a la naturaleza. De hecho, Kyle se había encontrado con Newt Scamander varias veces y había notado algo interesante sobre el legendario magizoólogo. Las criaturas mágicas parecían acudir en masa a él. Kyle recordaba con claridad el día en que había visto a un Diricaul, un ave conocida por su camuflaje natural y su naturaleza inquieta, lanzarse de cabeza a los brazos de Newt.
Era absurdo, teniendo en cuenta que los Diricals solían mantenerse alejados de los humanos. A lo largo de los años, Kyle se había encontrado una y otra vez con criaturas mágicas alrededor de Newt. Salamandras, unicornios heridos, incluso un cangrejo de fuego que había escapado por poco de ser utilizado en la elaboración de pociones. Algunas criaturas fueron introducidas de contrabando en Gran Bretaña y escaparon, mientras que otras parecieron encontrar a Newt por pura casualidad. Aparecieron a su lado de las maneras más inverosímiles, y el peculiar vínculo de Newt con las criaturas mágicas era innegable. Este talento le había valido a Newt el veto de muchos ministerios de magia, ya que las criaturas mágicas heridas o en actitud protectora eran propensas a sufrir ataques repentinos y peligrosos. Imagínate estar tomando el té de la tarde cuando una mantícora salvaje o un mundu se abalanzara sobre ti. Era suficiente para poner nervioso a cualquiera. ¿Para qué se molestarían magos tenebrosos como Voldemort en sembrar el caos si Newt podía hacerlo simplemente tomándose unas vacaciones? Pensó Kyle con una sonrisa. Newt ni siquiera tenía que mover un dedo. Era asombroso que Tina, la esposa de Newt, hubiera logrado encerrarlo en casa. Probablemente todo el mundo mágico le debía una orden de Merlín de primera clase por ello. Sin embargo, la presencia de Newt sin duda había complicado la vida de la división de criaturas mágicas del ministerio. Los contrabandistas habían convertido el mundo mágico británico en su mercado favorito. Aún así, la mayoría de los incidentes fueron menores, y solo unos pocos magos sufrieron lesiones a lo largo de los años. Parecía que la residencia de Newt añadía una especie de aura protectora a la zona, pero Driss no tuvo tanta suerte. Su trabajo a menudo implicaba hacer horas extras, aunque Kyle sabía que su padre, en secreto, lo disfrutaba. Cuando Kyle se dirigía a la puerta, notó que su madre, Diana, había llegado temprano del trabajo. Ella le sonreía. Su larga cabellera negra estaba impecablemente peinada, y su elegante túnica negra con ribetes blancos realzaba su porte distinguido. Sus ojos azul claro brillaban con cariño mientras miraba a Kyle. Elegante e intelectual Kyle pensó, admirando a su madre como siempre. Luego miró a su padre. Bueno, es bastante guapo, reflexionó, notando que hacían buena pareja. Y lo más importante, Driss aún no se estaba quedando calvo, lo que lo ponía por delante del señor Weasley en cuanto a atractivo. Con semejante genética, no era de extrañar que Kyle también hubiera salido bien parado. De hecho, entre sus compañeros, era considerado bastante atractivo, aunque él apenas le daba importancia. El aspecto físico no era algo que le importara. Siento llegar tarde, dijo Kyle mientras se reunía con sus padres en la puerta. Si hubieras soltado la carta antes, tal vez no te habría pasado esto. Hogwarts no va a abandonar el Reino Unido solo porque hayas soltado la carta, bromeó Driss, sonriendo ante su propio comentario. Kyle no entendió del todo el chiste, pero le dedicó a su padre una sonrisa educada en agradecimiento por su esfuerzo. Bien, vámonos. Tenemos mucho que comprar y no deberíamos hacer esperar a los Weasley, dijo Diana, poniendo fin al incómodo intercambio mientras tomaba suavemente la mano de Kyle. Con un fuerte chasquido, se desapareció, llevándose a Kyle con ella. Al verlos desaparecer, Driss rápidamente hizo lo mismo. El Caldero Chorreante, fundado a principios del siglo XVI, es un lugar frecuentado por brujas y magos. También sirve de entrada al Callejón Diagon, la única calle mágica del mundo mágico. Cuando Diana acompañó a Kyle al interior, el bar, antes bullicioso, quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El repentino silencio era tan inquietante como una sesión de estudio nocturna antes de un examen final. La extraña atmósfera persistió hasta que Driss los siguió adentro. Incluso entonces, la habitación no recuperó su energía habitual. Todos parecían hablar en voz baja a propósito. Sin embargo, hubo una excepción. El dueño del bar, Tom, se acercó con cara de sorpresa. Diana. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te apetece una copa? Invito yo. Quizás la próxima vez, Tom, respondió Diana con una sonrisa. Le dio una palmadita en el hombro a Kyle y señaló a la familia Weasley, que se acercaba. Tenemos que ir al Callejón Diagon a comprar algunas cosas, así que vamos un poco justos de tiempo. Ah, claro, dijo Tom, dándose cuenta de la situación. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Kyle ya tiene 11 años, así que estás aquí por sus útiles de Hogwarts. Sí, confirmó Diana con una sonrisa. Llegas justo a tiempo. Mejor date prisa, ya sabes a dónde ir. Tom se hizo a un lado para dejar pasar a Kyle, pero luego lo miró de reojo y añadió con una severidad juguetona. Y Kyle, si vuelves a tocar ese cubo de basura, escribiré una queja a Hogwarts. Por la barba de Merlín.
¿Sabes lo desesperados que se ponen los alumnos nuevos cuando no encuentran el callejón Diagon? No hagas trabajar a un viejo con las piernas maltrechas. Kyle se sintió un poco avergonzado por el comentario. Era evidente que no era su primera vez en el callejón Diagon. Pero, sinceramente, ¿qué clase de transmigrador sería si no trasteara con algunas cosas de vez en cuando? Mover los cubos de basura era casi un rito de iniciación. Aún así, con sus padres cerca, no podía admitirlo, así que solo sonrió con incomodidad. Prometo que no lo volveré a hacer. Tom restó importancia con un gesto, sin darle mayor relevancia, pero Diana arqueó las cejas y miró pensativa a su hijo. Su intuición le decía que algo no cuadraba con aquella promesa, pero con la llegada de la familia Weasley, decidió dejarlo pasar. «Ay, Kyle, querido». La señora Molly Weasley lo saludó con un cálido abrazo, y luego apartó a Diana para charlar. Mientras tanto, el señor Weasley se acercó a Gris e inmediatamente entabló conversación. Las dos familias eran muy unidas. Diana y Molly eran mejores amigas, capaces de hablar de cualquier cosa, y Gris y Arthur también habían desarrollado un fuerte vínculo. Tras el nacimiento de Kyle, incluso se mudaron con los Weasley durante un tiempo, aceptando su generosa invitación. Kyle había oído a los adultos mencionar estas cosas muchas veces durante las comidas. Debido a la amistad entre sus padres, Kyle también se hizo amigo de los hijos Weasley de forma natural. En cuanto los adultos se alejaron, Kyle sintió dos brazos que le rodeaban los hombros, uno a cada lado. Fred, mira quién está aquí. Dijo George con una sonrisa. ¿No eres el alumno más nuevo de Hogwarts este año? Intervino Fred, alargando la palabra nuevo. Hogwarts puede ser bastante peligroso, especialmente para un novato como tú, continuó George con fingida preocupación. Claro, si sois amables con nosotros, quizá podamos ayudaros, añadió Fred guiñándonos un ojo. Kyle puso los ojos en blanco ante sus payasadas, pero los ignoró y, en cambio, saludó a los demás hijos de los Weasley. «¿Cuánto tiempo sin veros, Perky, Ron, Ginny?» Todos sonrieron cálidamente y asintieron con la cabeza. «¿Cuánto tiempo sin verte, Kyle?» Dijeron los tres al unísono. La familia Weasley tenía 7 hijos en total, pero hoy solo 5 estaban presentes. Bill estaba en Egipto y Charlie se había marchado hacía un mes a un destino desconocido. Mientras el grupo charlaba, se dirigieron al patio trasero del caldero chorreante, la entrada al callejón Diagon. El señor Weasley, que iba a la cabeza, localizó rápidamente el ladrillo correcto y lo tocó con su varita. Mientras tanto, al fondo del grupo, Fred y George intercambiaron miradas cómplices. Habían estado esperando a que Kyle respondiera a sus bromas, pero, al ver que no lo hacía, decidieron en silencio darle una lección al maleducado estudiante de primer año. En sus bolsillos llevaban la última creación de sus mentes traviesas. Un polvo especial que, al esparcirlo ligeramente sobre el cabello, producía una grasa increíble. Era como si no te hubieras lavado el pelo en 10 días. Un auténtico prodigio de repugnancia. Los gemelos lo habían probado en sí mismos y los resultados habían sido espectaculares. Si todo salía bien, incluso podrían desbloquear un efecto adicional oculto, lo que le permitiría a Kyle vislumbrar a qué se enfrentaban a menudo los magos de mediana edad. Sonriendo, sacaron con cuidado la pólvora, listos para atacar. Pero justo cuando estaban a punto de poner su plan en marcha, la voz de Gris resonó desde el frente. «Hagrid. ¿Qué haces en el callejón Diagon?» La voz de Gris, generalmente tranquila, ahora denotaba una aguda alarma que captó de inmediato la atención de los gemelos. Habían oído ese tono demasiadas veces como para no reaccionar instintivamente. Algo pasaba. «No es nada, de verdad», tartamudeó Hagrid. El medio gigante, de 3 metros de alto y 2 de ancho, se estremeció ligeramente al ver a Gris. Sus ojos se movieron nerviosamente por un instante. Pero entonces, como si de repente hubiera recordado algo, se relajó visiblemente y sacó un pequeño paquete del bolsillo de su abrigo. Solo estoy aquí comprando semillas de bayas. Harry Potter irá a Hogwarts el año que viene, y pensé en hornearle un pastel de cumpleaños. Quería que fuera especial». «¿En serio?» La voz de Gris no se suavizó, y entrecerró los ojos al ver el pequeño paquete. «Si no recuerdo mal, la cocina de Hogwarts tiene ingredientes suficientes para hacer 10 pasteles. ¿Por qué sobran las semillas?» El tono de Gris era cortante, casi acusatorio. Para un observador externo, podría haber parecido hostil, el tipo de hombre al que se confundiría con un villano en el contexto equivocado. Pero Kyle, los gemelos e incluso los Weasley, todos ellos en buenos términos con Hagrid, observaban en silencio, con expresiones impasibles. Así eran las cosas. Y, en efecto, así era.
Como subdirector del Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas y jefe de la División de Bestias, Gris había presenciado las payasadas de Hagrid demasiadas veces como para contarlas. De hecho, si Gris tuviera que nombrar a la persona que más dolores de cabeza le causaba, sin duda sería Rubeus Hagrid, el querido pero a la vez infame guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. El hombre era una fuente inagotable de trabajo para él. La obsesión de Hagrid con las criaturas mágicas, en especial con cruzarlas, volvía loco a Gris. El mes pasado, sin ir más lejos, tuvo que lidiar con las consecuencias de una de las creaciones de Hagrid. Un híbrido de Runespore, una serpiente de 2 colas que Hagrid había engendrado, de alguna manera, cruzando un club con un Runespore. Merlin sabe dónde encuentra Hagrid a esas criaturas. Gris había sido alumno de Hogwarts y, desde luego, no recordaba haber visto ningún Runespore en el bosque prohibido. No era como si uno pudiera toparse con uno allí por casualidad. Como magisólogo tradicional, Gris consideraba tales creaciones híbridas antinaturales, incluso heréticas. A sus ojos, este tipo de experimentos mágicos eran peligrosos y debían prohibirse. Había intentado aprobar legislación en varias ocasiones para regular estas actividades, pero el ministerio nunca lo tomó en serio. Tras la llegada de Cornelius Fudge al Ministerio de Magia, Gris incluso visitó su despacho para presionar por un cambio, solo para encontrar retrasos y promesas vacías. Evidentemente, Fudge no consideraba a las criaturas mágicas una prioridad, prefiriendo centrarse en mantener buenas relaciones con los magos más poderosos de Hogwarts. Por ello, Gris no tenía escapatoria. No podía impedir que Hagrid creara esos híbridos mágicos, por muy temerarios que fueran. En cambio, se veía obligado a lidiar con las consecuencias, registrando, clasificando y supervisando las creaciones de Hagrid. Con el tiempo, Gris acumuló una considerable frustración y resentimiento hacia Hagrid. La única razón por la que no lo enfrentó directamente, quizás incluso físicamente, fue porque había niños presentes. Y que no quepa duda, Gris sabía defenderse. A pesar de su puesto burocrático, pasaba gran parte del tiempo en el campo lidiando con peligrosas criaturas mágicas. No le preocupaba enfrentarse a un medio gigante, especialmente a uno como Hagrid, que no tenía su varita. Hagrid, consciente de que se encontraba en una situación delicada, abrió apresuradamente el paquete, que no contenía más que un puñado de semillas. Por el nombre de Dumbledore, lo juro, solo vine al callejón Diagon para comprar estas semillas. Al oír el nombre del venerado director, Gris se relajó visiblemente. Confiaba en el respeto que Hagrid sentía por Dumbledore y sabía que el medio gigante no mentiría sobre algo tan trivial. Tras un instante, Gris le dio unas breves instrucciones y lo dejó ir sin hacerle más preguntas. Kyle, mientras tanto, observaba pensativo la figura de Hagrid alejándose. Esta vez no, murmuró para sí mismo. ¿Pero qué hay de todas las demás veces? Kyle recordaba perfectamente que en la primera película, Hagrid había comprado un perro de 3 cabezas, Fluffy, a un misterioso griego en un bar. ¿Era la cabeza de cerdo? ¿O tal vez el caldero chorreante? No estaba seguro. Pero lo que sí sabía era que el caldero chorreante, a pesar de su respetabilidad, no era precisamente limpio. Allí se realizaban muchos tratos del mercado negro, sobre todo porque era el único lugar que ofrecía alojamiento sin pedir identificación. Muchos contrabandistas con artículos pequeños y fáciles de ocultar elegían hospedarse en el caldero, realizando sus negocios a plena vista. Y no era ningún secreto en el mundo mágico que Hogwarts tenía un guardabosques con una profunda pasión por las criaturas mágicas. No sería difícil para alguien como Hagrid conseguir bestias raras y peligrosas. TSK, ¿quién dijo que Hagrid es tonto? Reflexionó Kyle. El tipo tiene más profundidad de la que la gente cree. Kyle sospechaba que su padre, Gris, aún no sabía todo sobre los negocios de Hagrid. Pero Kyle no tenía ninguna intención de delatarlo. Al fin y al cabo, ¿quién no querría tener un perro de 3 cabezas? Tras una cuidadosa reflexión, Kyle decidió que lo mejor era gastarles una broma a los gemelos y guardar silencio sobre la noticia del perro de 3 cabezas. ¿Quién dijo que no le fascinaban las criaturas mágicas? Claro, no era Newt Scamander ni tenía ese don especial, pero criaturas como el perro de 3 cabezas eran raras, incluso en Grecia. Si perdía esta oportunidad, sería difícil volver a ver una. En definitiva, era mejor divertirse un rato con Fred y George. Pero para aliviar su conciencia, Kyle se soltó del agarre de los gemelos lo más rápido posible y le dirigió a Gris una mirada de disculpa. Gris, comprensiblemente, estaba desconcertado. Uno de los gemelos tenía la misma expresión de confusión. Estaban a punto de llevar a cabo su plan.
esparcirle un polvo parecido a confeti sobre la cabeza a Kyle para gastarle una broma, pero Kyle se agachó y echó a correr en el último segundo. Por desgracia para los gemelos, ya habían lanzado el confeti. Podría haber ocurrido un segundo antes o después, pero, claro, cayó en el peor momento posible. Los gemelos se quedaron allí, estupefactos, viendo cómo el confeti describía un arco perfecto en el aire, solo para caer sobre la cabeza del otro gemelo. SHH. De repente, Fred y George se rascaban la cabeza frenéticamente, como babuinos agitados. Su cabello, ya de por sí revuelto, se volvió aún más salvaje, un auténtico nido de pájaros de confeti y caos. Sinceramente, hasta el sombrero seleccionador parecía más digno en ese momento. «¡Ay, Fred, George, ¿qué están haciendo ahora?», exclamó la señora Weasley, visiblemente avergonzada mientras más gente comenzaba a observar la escena. Se sonrojó y se dirigió a los gemelos, agarrándolos a cada uno por la oreja y llevándoselos a rastras, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Al menos en el callejón, lejos de la calle principal del callejón Diagon, menos gente podía verlos. En la calle principal, había sido humillante. Sus hijos imitando a babuinos delante de todo el mundo. Por la barba de Merlín. Murmuró entre dientes. Si esto sigue así, la reputación de la familia Weasley quedará arruinada. Arruinada. Sus acciones fueron rápidas, y los gemelos, aunque al principio sonreían, pronto respiraban con dificultad, su bravuconería anterior hecha añicos. Kyle juraría haber visto lágrimas asomarse en sus ojos, y si eso era cierto, no podía sino maravillarse de lo parecidos que eran. Incluso sus lágrimas aparecían en los mismos lugares. Por otro lado, mientras la señora Weasley acompañaba a los gemelos, el señor Weasley parecía visiblemente aliviado. Disimuló su incomodidad con gran dificultad e instó al resto del grupo a seguir adelante y comenzar sus compras sin esperar a los gemelos. Al fondo del grupo, Kyle se había colocado junto a Ron, esforzándose por contener la risa. Sin embargo, en cuanto levantó la vista y se encontró con la mirada de su madre, todo su cuerpo se tensó. Forzó una sonrisa incómoda y educada que se dibujó en su rostro. Diana tenía un sexto sentido extraordinario. Nada se le escapaba. Desde niño, Kyle había aprendido que casi nunca podía salirse con la suya. Su única ventaja con respecto al secreto de su transmigración era que ella no lo había dado a luz hasta 5 o 6 meses después de su llegada a este mundo. De no ser por eso, estaba convencido de que su secreto habría sido descubierto hacía mucho tiempo. En realidad Kyle se rascó la cabeza, pensativo. Con una madre así, la privacidad no existe. Diana, intuyendo su culpa, no dijo nada, pero le lanzó una mirada de advertencia antes de desviar la mirada. No era para tanto. La señora Weasley simplemente estaba demasiado preocupada. Las travesuras de Fred y George eran famosas en Hogwarts, y la noticia de sus hazañas se había extendido por todo el mundo mágico, llegando incluso a oídos de Diana. Había oído historias de inodoros que explotaban, de cómo le habían metido un saco a escondidas a la señora Norris durante un paseo nocturno y de cómo arrojaban huevos podridos bajo los asientos de los alumnos de primer año de Slytherin, acusándolos de tener accidentes en clase. Comparado con todo eso, imitar a los babuinos en la calle parecía una nimiedad. Quienes presenciaron la escena probablemente se lo tomarían a broma. No existía ninguna amenaza real para la reputación de la familia Weasley, a menos que le preguntaras a cierto sangre pura de larga cabellera rubia, pero no lo nombraremos aquí. La reacción airada de la señora Weasley se debía a que aún no se había acostumbrado a las travesuras de los gemelos. Al fin y al cabo, Bill, Charlie e incluso Perky habían sido alumnos brillantes, y ella seguía viendo a Fred y George con ese mismo prisma. No conseguía conciliar del todo su comportamiento con la imagen que tenía de sus hijos mayores. Es cierto que Bill y Charlie no se habían portado del todo bien en casa ni en sus primeros años de colegio, pero nadie podía negar que eran alumnos brillantes en Hogwarts. Para la señora Weasley, era como si no pudiera abandonar la idea de que Fred y George seguirían los pasos de sus hermanos mayores. Para que se hagan una idea, imaginen al formal y correcto Perky imitando de repente a un babuino en la calle. Eso daría que pensar a cualquiera. Pero esta fase no duraría para siempre. En un año o dos, tras recibir más noticias sobre las escapadas de los gemelos de Hogwarts, la señora Weasley se acostumbraría a sus costumbres. Y, con el tiempo, aprendería a sobrellevar sus travesuras con mucha más serenidad. Poco después del pequeño incidente con los gemelos, el grupo se separó. Como Ron y Ginny aún no tenían edad suficiente para asistir a Hogwarts, los Weasley solo necesitaban comprar libros de texto para Fred, George y Perky.
Sin embargo, como nuevo alumno, Kyle tenía una larga lista de útiles escolares que conseguir, siendo el más importante su varita. Kyle no necesitaba indicaciones. Conocía el callejón Diagon como la palma de su mano. Enseguida llegó a su destino. La pequeña tienda, algo descuidada. Tienda de varitas Ollivanders. Varitas elaboradas por expertos desde el año 382 AC. Kyle se quedó en la puerta, algo sin palabras, como siempre que visitaba el lugar. La tienda parecía tan descuidada, con gruesas capas de polvo en los cristales. Casi se podía raspar la mugre y moldearla en una escultura justo afuera de la puerta. ¿Acaso los magos tenían predilección por las cosas viejas y desgastadas? Tanto Gringotts como la tienda de la escoba voladora lucen limpios y bien mantenidos. Kyle pensó. Pero este lugar. Por otro lado, Ollivanders era la tienda de varitas más renombrada del mundo mágico, y tal vez ahí radicaba parte de su encanto. La exclusividad envuelta en misterio y antigüedad. Quizá ese aspecto antiguo fuera simplemente parte de la magia de ser una tienda de élite, reflexionó. Pero Gringotts, también un negocio exclusivo, no parecía estar en ruinas. Llevaba mucho tiempo preguntándoselo, incluso había consultado con Chris y el señor Weasley en el pasado, pero ninguno le había dado una respuesta clara. Kyle, allí de pie, se limitó a encogerse de hombros, atribuyéndolo a la excentricidad de un maestro artesano. Al fin y al cabo, la reputación de Ollivander era inigualable, y era importante mantener buenas relaciones. Preguntar por qué su taller estaba tan descuidado podría ofender al legendario fabricante de varitas. Era mejor no hablar de eso. Sin embargo, Kyle sí consideró otra opción. Dado que Ron comenzaría la escuela el próximo año, podría hablarlo con Fred y George y ver si estarían dispuestos a indagar para encontrar una respuesta. No digas que estoy engañando a mis amigos, Kyle pensó, sonriendo para sí mismo. Estoy engañando a Ron Weasley. ¿Qué tiene que ver eso con su querida familia y amigos? Solo pregunta Ronald Weasley, el hermano menor de Fred y George. En cualquier caso, Kyle todavía tenía que comprar una varita, así que empujó con cuidado la puerta y entró. Diana y Tris no lo siguieron. Probablemente supusieron que elegir una varita llevaría tiempo. Tras enterarse de que Kyle tenía que visitar Ollivanders primero, decidieron ir a Gringotts. El interior de la tienda, aunque viejo y desordenado, estaba mucho más limpio que el exterior. Estanterías repletas de cajas estrechas y polvorientas cubrían las paredes, y aunque los artículos parecían colocados al azar, había cierto orden en el caos. Con un suave tintineo desde la puerta, la cabeza canosa de un anciano asomó por detrás del mostrador. Buenas tardes, muchacho, dijo Ollivander, con sus ojos penetrantes brillando de curiosidad mientras examinaba a Kyle. Luego, como si le hubiera asaltado un pensamiento extraño, preguntó. ¿Estás aquí solo? Sí, respondió Kyle, algo desconcertado. ¿Hay algún problema? Ollivander negó con la cabeza. No, claro que no. Pero al hablar, Kyle captó un fugaz destello de decepción en sus ojos. Qué raro, ¿por qué un tendero se iba a decepcionar al tener un cliente? Tal vez solo sea mi imaginación. Kyle pensó, sacudiendo la cabeza para despejar la sensación. Muy bien, joven mago, continuó Ollivander, saliendo de detrás del mostrador. ¿Puedo preguntarle su nombre? Kyle Chopper, respondió Kyle rápidamente. Chopper, repitió Ollivander, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Y el señor Chris es? Mi padre, aclaró Kyle. Ah, claro, murmuró Ollivander, echando una breve mirada hacia la puerta antes de volverse rápidamente. El nombre Chopper no es uno que oiga a menudo en el mundo mágico británico, ¿sabe? Ahora era evidente. Ollivander estaba decepcionado. Kyle no podía negarlo. La expresión del viejo fabricante de varitas lo delataba cuando supo que Chris era su padre. No solo eso, sino que Ollivander había empezado a murmurar algo sobre madera de sauce o madera de carpe, aunque Kyle no alcanzaba a entenderlo. Sin embargo, a Kyle le interesaba más recuperar su varita que preocuparse por el aparente malestar de Ollivander. Al fin y al cabo, estaba allí por negocios. Señor Ollivander, soy diestro, dijo Kyle, extendiendo los brazos para facilitar la medición. Conocía el procedimiento. Primero se tomaban las medidas, luego venía el largo proceso de probar las varitas, que podía llevar bastante tiempo. Con tantas varitas en la tienda, era improbable que Ollivander encontrara la perfecta a la primera. El método habitual consistía en probarlas una por una. Kyle se preparó para lo que preveía sería una larga búsqueda. Pero las siguientes palabras de Ollivander lo tomaron por sorpresa. Oh, hijo mío, si eres tú, no hay necesidad de eso.
Antes de que Kyle pudiera reaccionar, Ollivander omitió por completo la medición habitual. Se dirigió directamente al mostrador, sacó una caja de varitas del lugar más visible, la abrió y la colocó frente a Kyle con una precisión asombrosa, como si siempre hubiera sabido qué varita le convenía. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Pruébalo. Insistió Ollivander cuando Kyle dudó. ¿Eh? Ah, claro, respondió Kyle, saliendo de su confusión. Cogió la varita de la caja. Era una varita sencilla, de color gris oscuro, con una superficie lisa sin adornos ni grabados elaborados. Aparte del mango estándar, no tenía ningún otro detalle. Simplemente una varita común y corriente. Pero en el instante en que Kyle la sostuvo, antes incluso de intentar lanzar un hechizo, una brillante luz blanca surgió de la punta de la varita, inundando toda la tienda. La habitación, antes oscura y polvorienta, se transformó al instante, como si se hubiera abierto un tragaluz, bañando la tienda de calidez y luminosidad. Bien, excelente. Exclamó Ollivander, visiblemente entusiasmado. Sin esperar a que Kyle preguntara, continuó hablando consigo mismo. 13 pulgadas y media, madera de cedro, núcleo de pluma de fénix. Debo decir que es una combinación mágica. ¿Una pareja mágica? Repitió Kyle, algo confundido. Sí, mágico, dijo Ollivander con una sonrisa paciente, mirando directamente a Kyle. Una varita de cedro suele elegir a un mago de gran sabiduría y aguda perspicacia. Estos magos son tranquilos por naturaleza y cada decisión que toman es cuidadosamente meditada. Como decía mi padre, nunca se puede engañar a un mago que lleva una varita de cedro. Estoy completamente de acuerdo. Continuó explicando. Quienes poseen varitas de cedro suelen preferir la estabilidad y la lealtad de los núcleos de pelo de cola de unicornio. Las plumas de cola de fénix, en cambio, son conocidas por su naturaleza fogosa e independiente, a veces demasiado agresiva. De hecho, he fabricado y vendido 36 varitas de cedro en total. De ellas, 30 contenían pelo de cola de unicornio y 5, fibras de corazón de dragón. La última Ollivander hizo una pausa, sonriendo ampliamente mientras señalaba a Kyle, es la que tienes ahora en tus manos. Kyle, aún perplejo, preguntó. Pero señor, ¿no dijo usted que esos materiales no suelen combinar bien? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Que no funciona porque los materiales no suelen combinar bien? Oh, no, eso sería un error, dijo Ollivander entre risas, negando con la cabeza. Verás, la varita elige al mago, muchacho. Desde el momento en que se crean, cada varita sabe exactamente quién será su mago. No es que los materiales no funcionen juntos. Simplemente, solo encuentran la armonía en manos de su dueño predestinado. Señaló las pilas de cajas de varitas polvorientas que había detrás de él. Esas varitas de allí, que siguen esperando a sus dueños, no están aquí porque sean malas, sino porque aún no les ha llegado su momento. Sus magos simplemente esperan sus cartas de Hogwarts. Ollivander hizo una pausa, luego continuó con un brillo en los ojos. Como ves, incluso las varitas y los núcleos aparentemente más opuestos pueden funcionar a la perfección en manos del mago adecuado. Esa es la belleza de la magia con varitas. Toma la varita que tienes ahora en tus manos. Tu padre, Chris, la probó. Tu madre, Diana, también. Pero no era la ideal para ninguno de los dos. Se acercaban, pero no eran del todo compatibles. Y así, desde que supe de tu nacimiento, he estado esperando este día. Es realmente perfecto, ¿verdad? Kyle asintió lentamente, aún absorto en el momento. La sensación de control y conexión con la varita en su mano era poderosa, casi adictiva. No podía imaginar separarse de ella ahora. Aunque el proceso había sido distinto de lo esperado, el resultado superó todas sus expectativas. Kyle estaba muy satisfecho con su nueva varita. Bueno, muchacho, 7 galeones, dijo Ollivander, sonriendo aún más radiante. De acuerdo, respondió Kyle, sacando los 7 galeones de oro que había preparado y colocándolos sobre el mostrador. El precio de la varita de un alumno de primer año siempre era de 7 galeones, un precio razonable para un objeto tan importante. Este descuento solo se aplicaba a los jóvenes magos que se matriculaban en Hogwarts por primera vez. Tras pagar Kyle, Ollivander hizo una leve reverencia en señal de agradecimiento. Observó cómo Kyle salía de la tienda antes de dirigir su atención al siguiente joven mago que acababa de entrar, acompañado de un adulto. Oh, nos volvemos a encontrar, señor Thomas. 11 pulgadas, madera de espino. Parece que tienes la varita de cedro, comentó Chris en cuanto se encontraron frente a la tienda de Madame Malkin, túnicas para toda ocasión.
Reconoció de inmediato la varita que Kyle sostenía. Era una combinación bastante inusual, y a Dries siempre le había impresionado. De hecho, fue precisamente ese tipo de varita la que le permitió conocer a Diana. Ahora, inesperadamente, estaba en manos de Kyle. Dries miró a Kyle con un atisbo de emoción, pero su expresión cambió rápidamente, como si una idea le hubiera asaltado. Le dio una palmada en el hombro a Kyle y dijo: «Querido, lamento informarte que con esta varita, probablemente no acabarás en Gryffindor». «¿No en Gryffindor?». La boca de Kyle se crispó levemente. Ya se imaginaba a qué se refería su padre. Ollivander había mencionado que las varitas de cedro elegían magos con una aguda percepción y una calma natural. Gryffindor, en cambio la calma no era precisamente su rasgo distintivo. Kyle ni siquiera había empezado el colegio y ya lo estaban rechazando en una casa de acogida. Era una noticia bastante desalentadora. ¿De qué se ríen ustedes dos?, preguntó Diana con curiosidad mientras se acercaba con los brazos cargados de provisiones. Había ido a comprarle un caldero a Kyle y también había pasado por la papelería a comprar plumas y pergamino, así que no había oído la conversación. Nada del otro mundo, solo que papá dijo que no entraré en Gryffindor si llevo esta varita, explicó Kyle, sosteniendo su nueva varita para que Diana la viera. Diana, que también reconoció la varita de cedro, rió junto con Chris. Lo siento, cariño, pero creo que tu padre podría tener razón. Ni a Dries ni a Diana parecía importarles mucho a qué casa de Hogwarts pertenecería Kyle. Para ellos, con tal de que fuera Hogwarts, la casa no tenía mayor importancia. Kyle pensaba igual. Al igual que elegir una varita, conseguir las medidas para la túnica escolar fue una tarea que consumió mucho tiempo. La señora Malkin, una verdadera profesional, se tomó su tiempo para medir a Kyle, pero aún así, le llevó más de 20 minutos solo obtener las medidas básicas. Dado que Kyle era un poco más alto que la mayoría de los chicos de su edad, la tienda no tenía su talla en existencia, lo que significaba que las túnicas tendrían que ser hechas a medida. Eso tomaría alrededor de 2 horas. Kyle lo pensó bien y decidió que sería más conveniente dejar su dirección y que le entregaran las túnicas por lechuza. Ya eran las 5 p.m., y 2 horas después serían las 7 p.m. Demasiado tarde para esperar. El envío express parecía la mejor opción. Su siguiente parada fue Flourish and Bloods, la librería. Esta vez, las compras fueron mucho más rápidas. Kyle tardó menos de 5 minutos en reunir todos los libros de texto necesarios para el próximo curso escolar. Además de los libros básicos, también compró 2 libros extra para leer por placer. El primero fue Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, edición revisada, de Newt Scamander. Aunque su familia ya tenía 19 ejemplares del libro, Kyle no pudo resistirse a apoyar a Newt comprando la última versión. La nueva edición tenía 30 páginas adicionales e introducía 7 nuevas criaturas mágicas. Era una ganga y una valiosa adición a su colección. El segundo libro fue algo con lo que Kyle se topó por casualidad. Mientras se dirigía a la caja, le dio una patada a un libro polvoriento que estaba en un rincón. Hechizos y soluciones comunes. Como su nombre indicaba, contenía una variedad de hechizos comunes como el hechizo de rayo, el hechizo de levitación y el hechizo purificador. Lo que hacía atractivo al libro era su exhaustividad. Estaba repleto de hechizos. Era como la versión mágica de Animales Fantásticos, y por solo un galeón, era una ganga. Kyle le echó un vistazo rápido antes de decidirse a comprarlo. Quizá no le resultara muy útil a la larga, pero parecía un buen entretenimiento para cuando tuviera tiempo libre. En realidad, Kyle quería leer muchos más libros. Sobre encantamientos, pociones, transfiguración y demás. La lista probablemente llenaría un pergamino entero. Sin embargo, se abstuvo de comprarlos por una sencilla razón. Pronto estaría en Hogwarts, hogar de una de las bibliotecas más antiguas y grandes del mundo mágico. ¿Para qué gastar dinero en libros pudiendo tomarlos prestados de la vasta colección de la escuela? A menos que se tratara de un libro de texto obligatorio para la clase o un libro que le gustara especialmente, Kyle no veía la necesidad de comprarlos. Al fin y al cabo, el dinero no crece en los árboles, y no iba a malgastarlo teniendo mejores recursos a su disposición en la escuela. Tras salir de Flourish y Bloods, Kyle casi había terminado de comprar todo lo necesario para el curso. De hecho, ya había comprado todo lo que necesitaba. Lo único que le faltaba en la típica lista de Hogwarts era una mascota, pero Kyle no la necesitaba. Dries había rescatado a muchos búhos heridos a lo largo de los años, por lo que la familia Chopper se había ganado una sólida reputación en la comunidad de búhos. Como resultado, Kyle contaba con ayuda de búhos de sobra.
Siempre que se acercaba a la ventana con una carta o un paquete, una bandada entera de búhos, muchos de Hogwarts, competía con entusiasmo por entregárselo. Bastaba con ofrecerles algunas golosinas como recompensa. Era increíblemente práctico y, lo que es más importante, le ahorraba la molestia de comprar una mascota. Otro galeón salvado, Kyle pensó con satisfacción. Kyle había planeado originalmente usar el dinero que había ahorrado para comprar una escoba. No necesitaba uno de los modelos más nuevos. Algo sencillo como la Nimbus 1500 o la Clean Sweep 7 le serviría perfectamente. Estas escobas antiguas eran económicas, y aunque no tenían el brillo de los modelos más nuevos, su rendimiento no era muy diferente. Además, su precio era menos de un tercio del de las escobas más recientes. Tomemos como ejemplo el Nimbus 1500, que causó furor hace 2 años. En aquel entonces, se vendía por 300 galeones, pero ahora estaba disponible por solo 80, prácticamente un regalo. Kyle llevaba años ahorrando su paga y ya casi podía permitírselo. El Clean Sweep 7, otro modelo que le interesaba, era un poco más caro, alrededor de 100 galeones, pero aún estaba a su alcance con un poco de ayuda de Driss. Entusiasmado con la idea, Kyle propuso comprar una escoba. Sin embargo, Diana rechazó la sugerencia de inmediato. Su razonamiento era simple. Las reglas de Hogwarts prohibían terminantemente que los alumnos de primer año trajeran sus propias escobas. Comprar una ahora sería inútil, y ya tenía una en casa que podía usar durante las vacaciones. Driss, intentando mantenerse neutral, solo pudo encogerse de hombros con resignación, indicando que no tenía más remedio que apoyar a Diana en esta ocasión. Aún así, queriendo animar a Kyle, Driss lo llevó hasta el escaparate de la tienda de escobas voladoras, dejándole admirar las escobas expuestas durante unos instantes antes de dirigirse al caldero chorreante. Los Weasley, que los habían acompañado antes, ya se habían marchado mientras Kyle se probaba la túnica. La señora Weasley tenía que volver a casa para preparar una gran cena, una tarea que le llevaría bastante tiempo dado el tamaño de la familia Weasley. Cocinar para 6 niños no era tarea fácil, ni siquiera con ayuda de la magia, y le llevaría más de 1 hora tenerlo todo listo. Kyle lamentó 2 cosas ese día. Primero, no haber podido comprar la escoba voladora que tanto deseaba. Y segundo, haberse perdido la oportunidad de ver a los gemelos hacer el ridículo una vez más, un espectáculo que había estado esperando casi tanto como la escoba. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Los días previos al inicio del curso escolar fueron ajetreados y emocionantes para Kyle. Pasaba cada minuto despierto en su habitación, experimentando con diversos encantamientos y hechizos. Aunque provenía de una familia de magos, hasta ahora sus oportunidades para practicar la magia habían sido limitadas. Para empezar, ni Driss ni Diana trataban sus varitas como simples herramientas. Las consideraban casi una extensión de sí mismos. Sus varitas eran preciosas, y no sería exagerado decir que las veían como su segunda vida. Por eso, a Kyle solo se le permitía sostener sus varitas 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños. Kyle comprendió la importancia de esos momentos. Se aseguró de mantener las cosas simples, usando hechizos básicos como el hechizo iluminador de varitas o el hechizo abridor, ambos con riesgos mínimos incluso si fallaban. Pero había otro desafío: la compatibilidad de las varitas. Aunque Kyle era su hijo, las varitas de ambos padres no mostraban afinidad alguna hacia él. El rechazo era evidente. La varita de Diana, en particular, se sentía completamente inerte en las manos de Kyle, como si sostuviera un simple palo. Por más que recitara los conjuros, la varita se negaba a responder. Debido a estas limitaciones, Kyle había dedicado la mayor parte de sus años previos a Hogwarts a estudiar asignaturas no mágicas como Quidditch, herbología y criaturas mágicas. Prácticamente no había practicado hechizos. Pero ahora, a los 11 años, con su propia varita en mano, por fin podía dar rienda suelta a su creatividad y explorar su potencial mágico. A Driss no le importaba en absoluto. De hecho, lo disfrutaba, a menudo ofreciéndole a Kyle consejos entusiastas y saboreando sus breves momentos de profesor. Como resultado, la habitación de Kyle se convirtió en un pequeño remanso de luz parpadeante mientras practicaba hechizo tras hechizo. Al principio, todo transcurría sin problemas. Kyle practicaba encantamientos básicos que no causaban mayores problemas a los demás. Pero a medida que dominaba hechizos más avanzados, las complicaciones eran inevitables.
Una tarde, mientras Chris estaba sentado a la mesa del comedor disfrutando de una taza de té negro, la taza de té que tenía enfrente se elevó repentinamente de la mesa y comenzó a flotar lentamente escaleras arriba. Chris, imperturbable, golpeó su varita y guió suavemente la taza de vuelta a la mesa. Kyle, exclamó, siempre debes saber con exactitud dónde quieres que vaya el objeto al usar acción. Y te sugiero que empieces con una pluma o un pergamino. Al menos no se romperán. De acuerdo, papá, resonó la voz de Kyle desde arriba, aunque Chris no estaba del todo seguro de que le estuviera escuchando. Al fin y al cabo, no era la primera vez que ocurría algo así. De hecho, Chris había usado más hechizos de reparación en los últimos días que en los últimos 10 años. Incluso se había visto obligado a aplicar hechizos anti-invocación a todos los objetos frágiles de la casa. Justo cuando Chris estaba absorto en sus pensamientos, una hogaza de pan pasó zumbando junto a su cabeza y se estrelló contra el techo con un fuerte crujido. Para ser justos, Kyle estaba mejorando. El pan había volado mucho más rápido esta vez. Con un suspiro, Chris agitó su varita para devolver el pan a la cocina, mientras elogiaba en silencio la previsión de Diana. Había confiscado el caldero de Kyle el primer día. De no ser por su rapidez mental, Chris se estremeció al imaginar en qué estado estaría la casa ahora. Al fin y al cabo, los magos de 11 años, sobre todo los novatos, tenían fama de armar un buen lío. Los Weasley, los vecinos, lo habían demostrado. Y su propia familia no era una excepción. Pero, por suerte, aquellos días caóticos estaban a punto de terminar. Hogwarts comenzaba mañana, y ese pensamiento llenó a Chris de alivio. Por fin, un descanso. Con un suspiro de satisfacción, Chris levantó su taza de té negro y dio un largo y placentero sorbo. Al caer la noche, el tiempo pasó volando. Diana aún no había regresado a casa porque tenía que terminar un trabajo, así que Chris, que era un completo desastre en la cocina, aceptó con gusto la invitación de la señora Weasley para llevar a Kyle a cenar a la madriguera, que estaba a un paso. Llevó algunos ingredientes, pero su gesto no fue recibido con mucho entusiasmo. Como era de esperar, la señora Weasley no estaba nada contenta. Le regañó a Chris por traer comida cuando se suponía que era un invitado, diciéndole que era una señal de desconfianza en su amistad. Chris, sin embargo, no replicó. Simplemente, entre risas, arrojó los ingredientes a la cocina y la dejó desahogarse, pues conocía muy bien esa situación. Mientras tanto, Kyle se había integrado perfectamente con los hijos Weasley. Esto no era nada nuevo para él. Siempre que Diana salía a hacer algún recado y no podía regresar, él y Chris solían cenar con los Weasley. Esta escena familiar se repetía una y otra vez, convirtiéndose en parte habitual de sus vidas. No muy lejos de la casa, Kyle y los niños Weasley estaban limpiando el jardín de gnomos. El término limpiando era un decir. En realidad, solo estaban jugando. Las reglas eran sencillas. Uno agarraba un gnomo por las piernas y lo lanzaba al aire, mientras el otro lo golpeaba con un bate de madera como si fuera una pelota de malabarismo. Quien lanzara el gnomo más lejos ganaba y se llevaba el gran premio, una caja de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Al principio, a Chris no le gustó el juego. Pensaba que con echar a los gnomos del jardín bastaba, sin necesidad de que practicaran bateo. Pero cambió de opinión cuando, un día, descubrió que los gnomos habían desenterrado la hierba escorbuto que había estado cultivando con tanto esmero durante un año. Después de eso, dejó de oponerse. De hecho, incluso le regaló a Kyle un bate de primera calidad por Navidad, firmado por los bateadores de los Swinburne Wasps. Era de excelente calidad, perfectamente equilibrado e ideal para golpear gnomos. Desde entonces, Kyle ha ganado 5 campeonatos consecutivos de bateo de gnomos. Hoy no fue la excepción. No es justo, se quejó Ron, mirando el bate firmado de Kyle y luego el palo que había recogido del suelo. La diferencia de equipamiento es demasiado grande. No es para tanto, dijo Kyle sonriendo. El equipo es secundario. Lo importante es creer en tu corazón que puedes ganar. No gano porque mi bate sea mejor, gano porque lo deseo más que tú. Kyle le lanzó a Ron una grajea roja brillante de Bertie Bott. Por cierto, Ron, antes de que empieces a quejarte del equipo, deberías concentrarte en ganarle primero a Ginny. Su palo es mucho más pequeño que el tuyo, y aún así va por delante de ti. En la partida de hoy había 5 jugadores, y Ron había quedado en último lugar, incluso varios metros por detrás de su hermana pequeña, Ginny. Las palabras de Kyle hicieron que Ron se sonrojara de vergüenza. Perder contra Ginny no era algo de lo que pudiera presumir, pero su atención se centró rápidamente en la grajea que Kyle le había lanzado.
Era de un rojo brillante y tenía un aspecto tentador. Con cautela, se la metió en la boca, esperando que tuviera buen sabor. En cuanto la probó, la cara de Ron se iluminó. Era de frambuesa. La masticó con gusto, saboreando el dulce sabor. De alguna manera, Kyle siempre conseguía elegir las mejores grajeas de Bertie Bott. Ron no pudo evitar sentir envidia. Nunca había entendido cómo lo hacía Kyle. Cada vez que Ron cogía una judía, era algo horrible, como hígado o espinacas. Una vez, incluso tuvo la desgracia de comer una que sabía a excremento de dragón. La mezcla de sabor a pescado, a baya podrida con toques fermentados le provocó arcadas. El solo pensarlo le revolvía el estómago de nuevo. Kyle, Ron y los demás hijos de los Weasley habían pasado la tarde lanzando gnomos al jardín, pero ya era hora de cenar. Tras jugar un rato, la voz familiar de la señora Weasley resonó desde la madriguera, anunciando que la comida estaba lista. El grupo, ya hambriento, abandonó rápidamente su juego y regresó a casa. Mientras caminaban, Kyle repartió con naturalidad las grajeas de todos los sabores de Bertie Bott que le quedaban de la caja de premios que había ganado antes. Le dio una a Ron y se metió otra en la boca, dejando el resto para Ginny. La niña, recelosa del temido sabor a excremento de dragón, se acercó rápidamente a Kyle, esperando que la ayudara a evitar sorpresas desagradables. Kyle comprendió su petición, pero se negó rotundamente, diciendo: «Los jóvenes necesitan probar cosas nuevas, Ginny». Al fin y al cabo, la gracia de las grajeas de Bertie Bott es la sorpresa. Si no hubiera riesgos, se llamarían simplemente grajeas de azúcar. Ginny hizo un puchero, pero Kyle se mantuvo firme. No era por pereza, simplemente la animaba a explorar su espíritu aventurero. Al fin y al cabo, el lema era: cada bocado es una nueva aventura. Unos minutos después, el grupo se dirigió hacia la casa, con Kyle a la cabeza y Ron siguiéndole de cerca. Pero antes de llegar muy lejos, Fred y George irrumpieron, empujando a Ron a un lado al pasar a toda prisa. Ron tropezó, a punto de caer en la madriguera de un gnomo cercana, y les lanzó a los gemelos una mirada furiosa. Su rostro enrojeció de frustración, claramente dispuesto a arremeter contra ellos si no se disculpaban. Por desgracia para Ron, Fred y George ni se dieron cuenta. Estaban completamente pendientes de Kyle. Llevaban tramando algo desde su percance en el callejón Diagon, que consideraban uno de los momentos más vergonzosos de sus vidas. Los gemelos habían estado esperando la oportunidad perfecta para vengarse de Kyle, y ahora que habían regresado a la madriguera, esa oportunidad había llegado. Ron hervía de rabia en silencio a sus espaldas, pero sabía por experiencia que enfrentarse a sus hermanos mayores solo provocaría una pelea que no podría ganar. Fred y George lo habían acosado muchas veces antes, y las cosas solían solucionarse después de unos días y una merienda compartida. Por ahora, sin embargo, Ron no tenía más remedio que aceptar que estaban demasiado centrados en Kyle como para preocuparse por sus quejas. Mientras todos se dirigían al comedor, la señora Weasley preparó una mesa acogedora en el jardín para acomodar al grupo más numeroso. En cuanto Kyle se sentó en su sitio habitual, Fred y George lo flanquearon rápidamente, sentándose a cada lado con sonrisas sospechosas. Kyle arqueó una ceja, intuyendo de inmediato que algo pasaba. «¿Eh?», murmuró para sí mismo, algo sorprendido. Nunca había visto a los gemelos sentados separados de esa manera. Su repentina posición era demasiado deliberada. Esto no presagia nada bueno, pensó Kyle. Sus intenciones eran bastante claras, pero sin saber qué habían planeado, Kyle decidió actuar con naturalidad y ayudó a la señora Weasley a terminar de poner la mesa. Mientras colocaba el último plato, le llegó el delicioso aroma de una comida casera. Panecillos esponjosos y crujientes, patatas asadas tiernas, pollo asado aromático, nuggets de pollo fritos y dorados, y filetes de ternera tiernos. Era un festín digno de una familia, como siempre en la mesa de los Weasley. Una vez servida la comida y que todos tomaron asiento, la cena comenzó oficialmente. Kyle se mantuvo alerta en todo momento, consciente de que los gemelos probablemente tramaban alguna travesura. Examinó cuidadosamente cada bocado, sin querer comer algo extraño por accidente. Prefería evitar cualquier vergüenza pública, especialmente con Fred y George sentados tan cerca, claramente conspirando para algo. Aunque la comida estaba deliciosa, Kyle no pudo evitar preguntarse cómo serían las comidas en Hogwarts. No esperaba comida china, pero tal vez podría encontrar buena comida francesa, o al menos una pasta o pizza decente. Por ahora, sin embargo, se concentró en su plato, decidido a no caer en la trampa que Fred y George le habían preparado.
Con Kyle en alerta máxima, el plan de los gemelos pareció estancarse. Durante la cena, Fred y Josh se comportaron como siempre, contando chistes y haciendo reír a todos sin mostrar ninguna mala intención. La sospecha de Kyle comenzó a disminuir conforme avanzaba la comida. Sin embargo, justo cuando la conversación alcanzaba su punto álgido, Fred intervino. Tras contar un chiste especialmente gracioso sobre un alumno de Slytherin con el pelo grasiento, se giró hacia George y le dijo: «Oye, George, Kyle va a Hogwarts mañana. ¿Deberíamos darle algún consejo? Ya sabes, por su propia seguridad. Al fin y al cabo, puede ser bastante peligroso». George, que estaba teniendo dificultades para tragar un gran bocado de carne, lo entendió enseguida. Fingió considerar la sugerencia por un momento antes de responder. No creo que sea necesario, Fred. Deberíamos confiar en Kyle. Es muy capaz. Al fin y al cabo, solo es un troll adulto. Seguro que podrá derrotarlo y pasar la selección de la casa sin problemas. Fred asintió solemnemente. Tienes razón, George. Y el señor Kyle Chopper, con su orgullo, seguramente no querría depender de nosotros para que le ayudemos. Ni siquiera nos llama ancianos. Su plan era sencillo. Asustar a Kyle con historias exageradas sobre la selección de casas en Hogwarts, haciéndole perder el sueño la noche anterior a su gran día. Fred, sonriendo satisfecho, estaba seguro de que esta sería la venganza perfecta por lo sucedido en el callejón Diagon. Como si estuvieran sincronizados, los adultos se unieron, con los ojos brillantes de picardía. El tema de la selección de casas para los nuevos estudiantes, o más específicamente, el de aterrorizar a los nuevos alumnos antes de que entraran en Hogwarts, siempre había sido un pasatiempo popular entre los magos mayores. Ahora le tocaba a Kyle ser la víctima de su broma bien ensayada. Queridos, no les crean, dijo la señora Weasley, reprendiendo a los gemelos con un tono medio en serio. Se volvió hacia Kyle y le sonrió con dulzura. No da tanto miedo, solo es una pequeña prueba con fantasmas. No hay ningún peligro. Molly, ¿cómo puedes mentirle al chico? Intervino el señor Weasley, fingiendo indignación mientras le lanzaba una mirada irónica a su esposa. Kyle es un chico listo. Deberíamos ser honestos con él. Estoy seguro de que podría domar un hipogrifo él solo. ¿Un hipogrifo? Creía que era un dragón, dijo Gris, fingiendo confusión antes de volverse hacia Kyle con absoluta seguridad. Hijo, confía en tu padre. Es un dragón, sin duda. Y apuesto a que este año será un colacuerno húngaro. El caótico intercambio de bromas continuó, con cada adulto aportando su propia versión ridícula de lo que Kyle podría enfrentar en Hogwarts. Fred y George se recostaron, satisfechos de que su broma estuviera ganando impulso, seguros de que Kyle caería en la trampa. Pero Kyle, que ya sospechaba de ellos, interpretó su papel a la perfección. Asentía con seriedad ante cada afirmación ridícula, respondiendo con frases como ya veo, sí, puedo y confío en ti, papá, todo ello sin mostrar ninguna seriedad. La señora Weasley pareció aliviada. El señor Weasley se mostró más decidido que nunca. Idris, aunque aún con dudas, pareció encontrar cierto consuelo en el apoyo incondicional de Kyle. La verdad era que Kyle sabía de qué se trataba. Una especie de ritual, una novatada de broma. El mundo mágico tenía pocas opciones de entretenimiento. El Quidditch, algunas fiestas menores y, por supuesto, gastar bromas a jóvenes brujas y magos. Era tradición, y Kyle no tenía por qué arruinarles la diversión. Siguió el juego con entusiasmo, encontrándolo más divertido que estresante. Al fin y al cabo, pensó, solo es un espectáculo. Que se diviertan. Mientras las risas y las bromas llenaban la mesa, nadie pareció notar dos pequeñas e indefensas figuras temblando en el rincón más alejado. Dos gnomos de jardín que se habían acercado demasiado a la fiesta, atrapados en el fuego cruzado de las bromas desenfadadas de la noche. Puede que Kyle no se hubiera dejado engañar por las típicas historias fantásticas de los adultos, pero sin duda habían funcionado con Ron y Ginny. Ron, en particular, había estado escuchando con atención, deseoso de obtener información privilegiada para cuando comenzara Hogwarts al año siguiente. Pero a medida que avanzaba la conversación, su rostro palideció cada vez más. Trolls, fantasmas e hipogrifos eran peligros extremos, sin duda, pero Ron pensó que podría escapar si la cosa se ponía fea. Los profesores de Hogwarts no dejarían que los alumnos se enfrentaran a nada realmente mortal, ¿verdad? ¿Pero un dragón? Eso era harina de otro costal. Los dragones estaban clasificados como criaturas mágicas de nivel XXXXX, peligrosas incluso para magos adultos con pleno dominio del poder. Para un niño de 11 años, enfrentarse a un dragón sonaba a muerte segura.
Para cuando los profesores hubieran lanzado sus hechizos de protección, Ron temía que un simple estornudo de fuego de dragón lo hubiera reducido a cenizas. ¿De verdad así es el colegio? Pensó Ron, con el corazón encogido. Sintió un impulso irrefrenable de huir de casa y no volver jamás. Hogwarts le parecía menos un lugar de aprendizaje y más una trampa mortal. A Ginny no le iba mucho mejor. Su cabello rojo, normalmente vibrante, parecía haber perdido su brillo, y su rostro estaba pálido mientras miraba fijamente su plato, visiblemente afectada. Kyle, al notar su angustia, se inclinó hacia ella con preocupación. ¿Qué te pasa, Ginny? Preguntó suavemente. ¿Por qué no comes? ¿Te sientes mal? Ginny negó rápidamente con la cabeza, sin querer admitir su miedo delante de sus hermanos. No, estoy bien, dijo, forzando una sonrisa. Solo estoy llena. Dado que solo tenía 9 años y ya se había comido media caja de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott, no era del todo mentira. Su apetito no era grande de por sí. Sin embargo, la repentina conversación sobre dragones y la clasificación le había quitado el hambre por completo. Ya veo, qué lástima, respondió Kyle, aceptando su explicación sin pensarlo mucho. Con calma, tomó el pescado a la plancha del plato de Ginny y lo colocó en el suyo. El pescado a la plancha era una de las especialidades de la señora Weasley, y se comía mejor fresco. Llevaba tiempo anhelándolo, así que no iba a dejar que se desperdiciara. Ginny no lo detuvo, aunque observó con tristeza cómo Kyle devoraba el pescado que ella había estado guardando. La idea de tener que enfrentarse a un dragón en 2 años había extinguido cualquier apetito que le quedara. Al final, simplemente apartó la mirada, con la esperanza de olvidarlo. Fred y George, sentados a su lado, suspiraron dramáticamente al unísono. También habían estado mirando con deseo el pescado a la parrilla, pero Kyle se les había adelantado. Sin desanimarse, los gemelos centraron su atención en Ron. Por desgracia para ellos, el plato de Ron ya estaba vacío. Su pescado había desaparecido hacía rato, y las espinas estaban tan roídas que ni siquiera un gusano tendría problemas para encontrar algo que roer. Al ver la oportunidad para hacer alguna travesura, Fred se inclinó hacia Ron con una sonrisa. ¿Qué te pasa, Ron? ¿Tienes miedo del dragón? Bromeó, dándole una palmadita en el hombro en una rara muestra de preocupación fraternal. No te preocupes, el dragón solo estará ahí 1 año. Para cuando llegues a Hogwarts, probablemente lo habrán reemplazado por otra criatura. Sí, intervino George con una sincronización perfecta. Creo que el año que viene serán arañas. Vi algunas en el bosque prohibido, del tamaño de gnomos. Quizá Hagrid las esté preparando para la ceremonia de selección. Al oír la palabra arañas, el rostro de Ron palideció hasta ponerse blanco como la nieve. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, presa del terror. ¡No! Gritó, arrojando los cubiertos y saliendo disparado de la mesa, corriendo hacia la madriguera sin pensarlo 2 veces. Fred y George estallaron en carcajadas, observando con maliciosa satisfacción cómo Ron salía corriendo presa del pánico. Habían logrado asustarlo muchísimo, y su reacción era justo la que esperaban. Pero a pesar de su victoria, los gemelos no escaparon del todo a las consecuencias de su travesura. Mientras reían, la voz aguda de la señora Weasley resonó al otro lado de la mesa. George, ¿qué hacías en el bosque prohibido? La pregunta de la señora Weasley, cortante como un cuchillo, interrumpió las risas de los gemelos. Los miró fijamente, entrecerrando sus ojos penetrantes. No recuerdo que Hogwarts permitiera la entrada de alumnos de primer año al bosque prohibido. Fred y George se quedaron paralizados, dándose cuenta de que habían dicho demasiado. Mamá, ¿puedo explicarlo?, empezó Fred, pero ya era demasiado tarde. Los gemelos intentaron escapar, pero, al haber comenzado apenas su 2º año, no eran rival para la señora Weasley. Ella los atrapó rápidamente, y lo que siguió fue la escena habitual de regaños maternales y los intentos de disculpas poco sinceras de los gemelos. Aunque Kyle había presenciado este ritual innumerables veces a lo largo de los años, nunca dejaba de entretenerlo. Observaba con interés, e incluso su apetito mejoraba mientras disfrutaba del espectáculo. Kyle no dudaba de que los gemelos se hubieran adentrado en el bosque prohibido. Eran conocidos por su comportamiento temerario. Sin embargo, estaba bastante seguro de que lo de las arañas era solo una treta para asustar a Ron. Aunque era irónico, pensó Kyle, que hubieran descubierto la verdad por accidente. Las acromántulas del bosque distaban mucho de ser inofensivas, y si Fred y George se hubieran topado con una de verdad, probablemente ya se habrían instalado allí permanentemente. Kyle recordó que la colonia de acromántulas se encontraba en lo profundo del bosque.
Fred y George, por muy aventureros que fueran, no se habrían adentrado tanto. Quizás hubieran sido problemáticos, pero no suicidas. No tenían la suerte de Harry Potter, ni su facilidad para meterse en situaciones de vida o muerte. Tras unos 20 minutos más, la cena empezó a terminar. A pesar de algunas interrupciones, la velada había sido animada y agradable para todos. Kyle, en particular, se lo pasó en grande. Una vez terminada la cena, Perky subió a su habitación para repasar sus deberes, como siempre, un alumno aplicado. Mientras tanto, Ron, que llevaba un pequeño bulto con la intención de escaparse de casa, fue atrapado y ahora ocupaba el lugar de los gemelos, siendo perseguido por el jardín por una decidida señora Weasley. Mientras se desarrollaba esta escena caótica, el señor Weasley y Tris continuaron su conversación en un rincón más tranquilo de la madriguera. Tris, lo que hiciste antes fue un poco excesivo, dijo el señor Weasley, negando con la cabeza y sonriendo. Al fin y al cabo, solo es la selección. Nadie se enfrenta de verdad a un dragón. Kyle es listo. Seguro que se dio cuenta de que le estábamos tomando el pelo. No, Arthur, te equivocas, respondió Tris, negando con la cabeza. El plan nunca iba a funcionar. Verás, Kyle ha pasado al menos 2 meses al año con Newt Scamander desde que tenía 3 años. ¿De verdad crees que le tiene miedo a los trolls o a los hipogrifos? El señor Weasley parpadeó, momentáneamente desconcertado por la información. Ah, supongo que tiene sentido. Pero espera, ¿estás diciendo que Kyle puede, comunicarse con criaturas mágicas? ¿Como tú? Tris asintió con una leve sonrisa. Exacto. Así que es imposible que le tenga miedo a un hipogrifo. Está acostumbrado a lidiar con criaturas mucho más peligrosas. Sinceramente, lo único que podría hacerle dudar es un dragón adulto. El señor Weasley miró a Tris, con un atisbo de envidia en el rostro. Es una habilidad increíble. Ojalá yo pudiera comunicarme con los objetos mugles como tú lo haces con las criaturas mágicas. Espera que... Tris se quedó desconcertado por el repentino cambio de tema. Contuvo la risa al darse cuenta de a dónde se habían dirigido los pensamientos de Arthur. No es tan impresionante como parece, Arthur. Mi habilidad se limita a criaturas mágicas. Ratones, sapos, búhos, ese tipo de cosas. Los animales normales no reaccionan. Solo puedes averiguar lo que piensan a través de la experiencia. La idea de Tris era clara. Aunque el señor Weasley cambiara mágicamente su apellido a Chopper, no sería capaz de repente de tener conversaciones significativas con objetos cotidianos como tostadoras o coches. En el mundo mágico, el 1 de septiembre es un día muy importante, sobre todo para las brujas y los magos mayores de 11 años que aún no se han graduado. Ese día, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería comienza su curso escolar. Los jóvenes magos y brujas que acaban de cumplir 11 años esperan con ilusión este día, contando los días con anticipación y deseando que llegue pronto. Sin embargo, para los jóvenes de entre 12 y 17 años, no es necesariamente un día emocionante. El inicio del curso escolar marca el fin de unas vacaciones de verano sin preocupaciones, y con él, la constatación de que todo el trabajo que habían olvidado felizmente les espera. Y eso, por supuesto, no son buenas noticias. Este sentimiento era especialmente cierto para Kyle y los gemelos Weasley. En el jardín delantero de la madriguera, Kyle, de pie al frente, parecía emocionado, mientras que Fred y George, detrás de él, se veían nerviosos, susurrándose de vez en cuando como si fueran alumnos de primer año que iban a Hogwarts por primera vez. Sí, Kyle también estaba allí. Tris había planeado desaparecerse con él directamente a King's Cross, pero justo antes de que pudieran partir, la señora Weasley apareció en la puerta. Parecía saber exactamente lo que Tris tenía en mente y, sin dudarlo, le dijo que había demasiados mugles en King's Cross como para que fuera seguro desaparecerse. Insistió en que Kyle viajara con ellos. Tris, al ver la expresión decidida de la señora Weasley, reprimió sus objeciones y simplemente asintió. Mientras tanto, Kyle se frotó la frente con cierta frustración. Quería hacerle ver a la señora Weasley que, para los mugles, ver a 9 personas salir de un Ford sería mucho más llamativo que ver a 2 personas aparecer de repente. Al fin y al cabo, no estaban en la India, y el Ford no era un vehículo sagrado con un logo en forma de diamante que permitiera llevar pasajeros infinitos. Pero, con 11 años, su opinión no tenía mucha importancia, así que se quedó callado. En ese preciso instante, la señora Weasley se acercó a Kyle y le preguntó amablemente. «Cariño, ¿ya has empacado todo?» «Por supuesto», respondió Kyle, dándole una leve patada a la gran maleta que tenía a sus pies. «La revisé 3 veces antes de irnos. Ahí está todo».
«Qué bien», dijo la señora Weasley con una sonrisa y un gesto de asentimiento. Mientras conversaban, llegó el señor Weasley en un coche antiguo, de esos clásicos. Era su medio de transporte para ese día. Un Ford que había tenido al menos 9 dueños distintos y que quién sabe dónde habían comprado. Aún así, el señor Weasley lo adoraba y lo cuidaba con esmero. ¿A qué esperamos? Sube al coche, dijo el señor Weasley, haciendo un gesto a Tris para que subiera primero. En ese momento, Kyle se dio cuenta de que era demasiado tarde para objetar, así que, con un suspiro resignado, subió al coche, seguido por el resto de la familia Weasley. El interior del coche estaba encantado con un hechizo de extensión indetectable, así que, a pesar de ir apretujados 9 personas y una gran cantidad de equipaje, no se sentía nada estrecho. El señor Weasley, un conductor experto, mantuvo el viaje tranquilo, sin baches notables, frenazos bruscos ni arranques incómodos. Sin duda, mucho mejor que un viaje en el autobús noctámbulo. Llegaron a la estación de King's Cross alrededor de las 10, justo a tiempo. Por suerte, los temores de Kyle no se cumplieron. De hecho, la gente a su alrededor no prestó atención al viejo y destartalado Ford. El grupo se dirigió sin problemas a la barrera entre los andenes 9 y 10. Una vez que llegaron a este punto, ya no tenían que preocuparse de ser vistos por los mugles. Un encantamiento repelente de mugles cercano garantizaba que la gente común evitaría instintivamente la zona. Incluso en raras ocasiones, cuando algo inusual llamaba la atención de un mugle, los miembros del Ministerio de Magia apostados cerca se encargaban del asunto con rapidez. Era un proceso muy seguro. Bajo la guía de la señora Weasley, el grupo se formó en fila y, uno a uno, atravesó la barrera aparentemente sólida, llegando al otro lado, al andén 9¾ El andén rebosaba de vida, mucho más que la zona exterior. Junto a él se alzaba un tren de vapor rojo oscuro, que lucía con orgullo un letrero que decía, «Expreso de Hogwarts». «Parece que al final no llegó tarde», dijo una voz suave desde detrás de Kyle. Al oír el tono familiar, Kyle se giró rápidamente y vio a Diana sonriéndole cálidamente. «Mamá», exclamó Kyle sorprendido. «Tenías que hacer un recado antes, ya está todo arreglado», respondió Diana, arrodillándose para arreglarle la ropa. «Hoy es tu primer día de colegio. No me perdería un día tan importante por nada del mundo». ¡Qué bien!, exclamó Kyle radiante. Hubiera sido una verdadera lástima que solo Tris hubiera estado allí para despedirlo en Hogwarts. Diana pasó unos minutos más charlando con Kyle, asegurándose de que estuviera listo. No le permitió subir al tren hasta que casi era hora de partir. Justo antes de que se fuera, le dijo, «Estoy segura de que Tris ya te ha dado la charla completa sobre Hogwarts, así que no la repetiré». Los profundos ojos azules de Diana se clavaron en los de Kyle, y su tono se volvió serio. «Cariño, tu padre y yo nos graduamos hace mucho tiempo, y no queremos revivir nuestros días de colegio recibiendo noticias de tus profesores, especialmente de Dumbledore. Así que, por favor, nada de cartas de Hogwarts, ¿de acuerdo?» «No te preocupes, mamá», dijo Kyle con una sonrisa. «Seguiré las reglas, no hay razón para que envíen cartas a la familia». «Claro que sí, cariño», respondió Diana, dándole un suave beso en la mejilla a Kyle mientras lo veía subir al tren. «Y no olvides decirnos a qué casa te han asignado». «No lo haré», asintió Kyle antes de subir al tren. Unos minutos después, el tren comenzó a alejarse lentamente del andén. Solo entonces Diana apartó la mirada. No muy lejos detrás de ella, Tris acababa de terminar de hablar con un hombre de mediana edad y se acercó a ella. «¿El señor Diggory presumiendo de su hijo otra vez?», preguntó Diana riendo. Era evidente que la persona con la que Tris había estado hablando era alguien a quien conocía bien. Amos Diggory, al igual que Tris, trabajaba en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia. También tenía un hijo que asistía a Hogwarts, aunque su hijo era un año mayor que Kyle y cursaba el mismo año que los gemelos Weasley. Sin embargo, a diferencia de los traviesos gemelos, Cedric Diggory era excepcional en todos los sentidos, al igual que Percy Weasley lo había sido en sus primeros años en Hogwarts. Amos, algo fanfarrón, aprovechaba cada oportunidad para alardear de los logros de su hijo. Si lo hubiera hecho solo una o dos veces, la gente lo habría elogiado, pero como no paraba de hablar de ello, se volvió cansino. Con el tiempo, Amos se ganó la reputación de ser una de las personas más impopulares del ministerio, sobre todo entre los padres cuyos hijos tenían un rendimiento más normal en Hogwarts. Muchos lo evitaban siempre que podían. Si se cruzaban por casualidad, apartaban la mirada rápidamente e intentaban evitar la conversación, hablando solo si era absolutamente necesario.
cuando evitarla era imposible, como al quedar atrapados juntos en un ascensor, o si trabajaban en el mismo departamento que Chris, intercambiaban unas palabras de cortesía antes de buscar rápidamente una excusa para marcharse, sin darle a ambos la oportunidad de sacar el tema de Cedric. Esta vez, Chris no había podido esquivarlo. Cedric tiene mucho talento, admitió Chris con una sonrisa cansada. Pero no importa. ¿De verdad has terminado tu tarea? Aunque Chris desconocía los detalles del trabajo de Diana en el departamento de misterios, sabía que las misiones que se originaban allí solían tardar al menos un mes en completarse. Le costaba creer que se hubiera resuelto en tan solo 2 días. Claro que no, dijo Diana, entrecerrando los ojos con picardía. Pero mis compañeros son bastante relajados. No se quejarán si me tomo un tiempo libre. Kyle subió al tren, solo para descubrir que la mayoría de los primeros vagones ya estaban llenos. No tenía nada que hacer. Había subido tarde y a esas horas era difícil encontrar un asiento libre. Con un suspiro, usó el amuleto de flotación para levantar su equipaje y se dirigió hacia la parte trasera del tren, esperando tener más suerte. Finalmente, encontró un compartimento relativamente espacioso casi al final. Dentro, solo había otro chico, de su misma edad. Aunque no era tan guapo como Kyle, sin duda era más atractivo que los gemelos Weasley. Toc, toc, Kyle llamó suavemente a la puerta y preguntó cortésmente. Hola, ¿puedo sentarme aquí? Todos los demás asientos están ocupados. Por supuesto, siéntate, respondió el niño rápidamente. Gracias. Tras entrar en el compartimento, Kyle colocó su equipaje en el estante y se giró para presentarse, extendiendo la mano. Hola, soy Kyle Chopper, un estudiante nuevo este año. El chico parecía distraído y no respondió de inmediato. Cuando finalmente salió de sus pensamientos, extendió la mano para estrechar la de Kyle. Oh, perdón, Cedric Diggory, de segundo año en Hogwarts. ¿Cedric? Kyle se quedó un poco sorprendido. No esperaba encontrarse con una figura tan conocida nada más subir al tren. Cedric Diggory, el futuro campeón del torneo de los 3 magos y uno de los alumnos más brillantes de Hogwarts. Con razón era tan guapo. Kyle recordó que ambas familias vivían cerca del pueblo de St. Catchpole, pero por diversas razones, nunca se habían cruzado. Ni una sola vez. Kyle había intentado conocerlo varias veces, pero la familia Diggory siempre había mantenido las puertas cerradas. Finalmente, Kyle se dio por vencido. Qué extraño que su primer encuentro tuviera lugar en el expreso de Hogwarts. Sin embargo, era evidente que Cedric tenía algo en mente, así que Kyle no insistió en la conversación. Tras su breve intercambio, Kyle sacó el libro estándar de hechizos, grado 1, que había comprado en Flourish y Bloods, y comenzó a leer. Mientras tanto, Cedric seguía con la mirada perdida. Fuera de la ventana del tren, una llovizna comenzó a caer sin previo aviso. Era típico del clima aquí, lluvia repentina e inesperada. Kyle echó un vistazo a la lluvia, pero rápidamente volvió a su libro, imperturbable. Estaba acostumbrado, y de hecho, disfrutaba leyendo con este tiempo. Bajo la influencia de Kyle, Cedric pareció salir de su ensimismamiento y sacó un libro. Kyle echó un vistazo al título. Las Fuerzas Oscuras. Una guía para la autoprotección. Era común que los alumnos de Hogwarts repasaran sus clases de defensa contra las artes oscuras en el tren, sobre todo porque nadie sabía cuánto tiempo se quedaría el profesor de esa asignatura. Mejor estar preparado por si acaso el profesor renunciaba a mitad del trimestre. Durante un rato, el único sonido en el compartimento era el suave crujido de las páginas de pergamino al pasar, un contraste apacible con el ruido y el bullicio del pasillo. Pero la tranquilidad no duró mucho. Cedric apenas había pasado 2 páginas cuando la puerta del compartimento se abrió de nuevo. Por fin te he encontrado, Kyle. Te guardamos un asiento, pero nos dejaste plantados y nos hiciste esperar como idiotas. Creo que nos debes una disculpa. Fred y George Weasley estaban apoyados en el marco de la puerta, interrogando a Kyle uno tras otro. Ambos parecían bastante molestos, como si Kyle hubiera cometido una gran ofensa. Puedo disculparme, dijo Kyle, cerrando tranquilamente su libro, pero solo si juras por tus bombas fétidas que lo que acabas de decir es verdad. La expresión de Fred pasó instantáneamente de la ira a la confusión. Bueno, ¿puedo jurar por el nombre del director? George estaba igualmente perplejo. ¿O tal vez el nombre de la profesora McGonagall? No. Kyle negó con la cabeza firmemente. Tiene que estar en tus bombas fétidas. Oh, George, creo que Kyle viajaba en el expreso de Hogwarts por primera vez y no conocía bien el lugar.
Por eso no pudo encontrarnos, dijo Fred con un tono de falsa compasión. Sí, Fred, no podemos culparlo por eso. Deberíamos haber estado más atentos a lo que sucedía afuera, respondió Josh con exagerada seriedad. Los gemelos intercambiaron una rápida mirada, acordando tácitamente retirar sus acusaciones anteriores, y se acomodaron en el compartimento como si nada hubiera pasado. Al acomodarse, sus ojos inevitablemente se posaron en Cedric. Fred esbozó una sonrisa pícara y dijo: bueno, mira quién está aquí, aunque no logro recordar por qué. George arqueó una ceja, comprendiendo la situación. Ah, claro. Es nuestro querido Cedric Diggory, el faro brillante de Hufflepuff. La luz más brillante de Hogwarts. En cuanto las palabras salieron de sus bocas, el rostro de Cedric se puso rojo como un tomate. Esos apodos tan vergonzosos le daban ganas de que la tierra se lo tragara. Pero, por desgracia, no podía negarlos. Al fin y al cabo, los sobrenombres de Buen Chico y Luz de Hogwarts habían estado circulando todo el verano, gracias a las constantes fanfarronadas de su padre, y se habían vuelto infames en el Ministerio de Magia, llegando incluso a familias como la de los Weasley. Durante las vacaciones, casi la mitad de las cartas de Cedric llevaban la firma de Luz de Hogwarts, enviadas a modo de broma por amigos y compañeros. La otra mitad provenía de compañeros de clase de familias muggles que desconocían por completo el apodo. Había elegido ese compartimento de la esquina con la esperanza de esconderse del ridículo, pero el destino tenía otros planes, y fue descubierto por la peor gente posible. Por favor, déjame en paz. Suplicó Cedric, juntando las manos como si rezara. Incluso te prestaré mis deberes. Mientras hablaba, colocó una pila de pergaminos cuidadosamente doblados sobre la mesa. Los gemelos tuvieron la tentación de seguir molestándolo, pero la oferta de Cedric era demasiado buena para rechazarla. Al fin y al cabo, se trataba de la tarea del mejor alumno, algo que no podían ignorar. George se irguió, adoptando un tono más serio mientras recogía rápidamente el pergamino. Cedric, ¿de qué estás hablando? Estábamos bromeando. Jamás nos reiríamos de ti. Fred asintió en señal de aprobación. Exactamente. No te preocupes, jamás se nos ocurriría burlarnos de ti por algo así. Dicho esto, Fred y George salieron del compartimento, radiantes como si acabaran de encontrar un tesoro. Una vez que se marcharon, Cedric dejó escapar un largo suspiro de alivio. Miró a Kyle con expresión avergonzada. Lo siento, debería ser yo quien se disculpe, interrumpió Kyle. Vinieron a verme. Si no fuera por eso, no te habrían descubierto. Cedric negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Habría sucedido tarde o temprano. Aunque podía esconderse en el tren un rato, sabía que una vez en Hogwarts sería inevitable. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a las burlas. Pero, curiosamente, la repentina aparición de los gemelos Weasley le había dado a Cedric una idea de cómo manejar la situación. Tarea. Como el mejor alumno de su curso, la tarea de verano de Cedric era muy codiciada, como acababa de demostrar la reacción de los gemelos. Si la compartía con sus compañeros, quizá bastaría para mantener a raya tanto a Hufflepuff como a Gryffindor. Si conseguía controlar a esas dos casas, habría resuelto el 80% del problema. En cuanto a Ravenclaw y Slytherin, Cedric razonó que su naturaleza más reservada hacía improbable que participaran en ese tipo de bromas. Al menos, no la mayoría. Incluso si algunos decidieran unirse, no sería demasiado difícil controlarlos. Si su propia casa no causaba problemas, y si lograba mantener a raya a los famosos bromistas de Gryffindor, todo el asunto probablemente se calmaría en unos días. 3 días, como máximo. Cedric pensó para sí mismo, sintiendo una oleada de alivio. Con ese plan en mente, de repente ya no se sentía tan mal. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.